¿El video? ¿No? No, Nada de nada. tiene que compartir pantalla. A ver, como que el consentimiento informado, ¿no? Este es un elemento muy importante en la relación médico-paciente para poder hacer tratamientos o intervenciones quirúrgicas, ¿no? Vamos entonces. Lo que falta. Bueno, existen antecedentes históricos al respecto, especialmente en lo que se refiere a la ética, ¿no? En 1797, Immanuel Kant dice que la moral no puede provenir de fuera del sujeto, es del sujeto mismo. Y en 1859, Stuart Mill dice que todos tenemos la libertad de buscar nuestro propio camino sin privar a los demás del suyo. Sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano, realmente. Estos son los fundamentos filosóficos, éticos del consentimiento informado. En el siglo XX se está... A ver dónde lo aceptamos, cómo lo aceptamos. ¿Cómo lo acepto? Participante. Emitir todo. Bueno. Ahí sí están entrando. ¿Ahí están entrando? Ha hecho la autodeterminación de los pacientes como sujetos de experimentación. Aquí surge la autonomía, ¿no? Que las personas son autolegisladoras, ellas determinan si quieren ser sujetos de experimentación o no, ¿no? Si no, no podemos incluirlo. Entonces lo más importante es la autodeterminación. Y en 1914, un juez en Estados Unidos dicta una sentencia que da argumentos jurídicos de lo que más tarde será el consentimiento informado. Es una paciente mujer portadora de un tumor abdominal y no quería que se lo sacaran. El cirujano la operó contra su voluntad. El cirujano le dijo, mira, tú no tienes idea de lo que tienes, tengo que operarte y sacarte porque te vaya a morir. No, yo no quiero que me saquen mi tumor. La operó, ¿no? Le sacó el tumor, le salvó la vida, pero ella lo demandó por operarla contra su voluntad. Y el juez, ¿no es cierto?, determinó que no podía operarlo contra su voluntad. Profe, También disculpe, un paciente... antes de que siga, hay un compañero en sala de espera. Por si lo puede aceptar, por favor. Estefan Rosales, el nombre. A ver, participante, ya. A ver,
en la sala de espera. Stefan Branco Netiralgo. Listo. ¿Ya? Ahora sí que sí. En 1957, un paciente, al ser sometido a una ortografía, o sea, una radiografía con contraste de la aorta, quedó con una paraplegia. Se establece que el paciente debe recibir información de los riesgos que tiene el procedimiento, que es un procedimiento complejo que tiene sus riesgos. Entonces, hay que hacerle ver los riesgos y el paciente debe tomar la resolución en forma consciente y libre. ¿No? Vamos a emitir aquí. Entre 1960 y 1970 se establece una reivindicación de los derechos civiles. Aparece la Carta de Derechos de los Pacientes. En 1978, la Carta sobre la Protección sobre la Investigación en Seres Humanos. El consentimiento informado se reconoce como un derecho individual. Aquí para allá pasa a ser un derecho el consentimiento informado. No podemos someter a un paciente a un tratamiento o una operación o incluirlo en una investigación si el paciente no autoriza por una carta que está de acuerdo. Esto entonces modificó la relación médico-paciente, porque los factores que motivan al médico y al paciente son como una serie de campos de fuerza, complejos y en constante cambio. Las reglas socioculturales de una sociedad específica establecen un espectro de un esquema más acotado, depende de la sociedad específica que estamos hablando y cuáles son sus reglas socioculturales. Así entonces vamos a encontrarnos con que tenemos una manera de hacerlo en la forma como el ingeniero actúa con la máquina. El ingeniero aplica la fuerza y esto se cumple y la máquina funciona. El problema es que los seres humanos no son máquinas. Otra manera es la forma paternal. Esta siempre ha sido la más frecuente y de todas maneras que es un rasgo de la relación padre-hijo, o sea, la fe en el padre, que va a actuar bien, y la obediencia del hijo. Se establece esta diferencia por la diferencia de conocimientos que tiene el médico y los pocos conocimientos respecto a patologías que tienen los pacientes. Esta es una actitud paternalista. El tercer tipo es la sociedad de contrato. Ahí hay una negociación, se negocia con el paciente para que dé su consentimiento. Es decir, mire, esto le conviene a usted por tales y tales cosas. Y lo mejor, el diálogo es una sociedad de compromiso, entregar todo un razonamiento que entiende el paciente para lograr la colaboración del paciente. Y dentro de la colaboración del paciente está que firme un consentimiento informado, porque todo se está haciendo en su beneficio, no en su... Considerar siempre el principio de no dañar, entender siempre un respeto por el paciente y hacerlo razonar con cosas racionales, no como esto. ¿No? Siempre dijo que esta era la fórmula para invertir el metabolismo, el dorito siempre presente en la medicina. El ejercicio de la medicina se basa en dos principios fundamentales. La capacidad técnica del médico, que es el que sabe, que ha estudiado y que conoce las técnicas, y el consentimiento informado del paciente. Son los dos elementos. Si falla uno de estos, no se puede hacer un ejercicio de la medicina correcto. La capacidad, siempre la capacidad técnica del médico y el consentimiento informado del paciente. Dice, los métodos son anticuados, pero es un buen cirujano. Cada uno tiene su método, pero esos métodos tienen que convencer a la persona que uno
uno va a hacer lo mejor por esa persona. Este consentimiento informado hay que considerar que no es un papel, no es un documento, es un proceso dialógico, ¿no? No es la obtención de un documento que nos se aquí. Uno tiene que dialogar con el paciente, explicarle, y el paciente tiene que saber todas sus aprehensiones y qué es lo que lo inquieta, si está de acuerdo para darle la firma, pero como resultado de un proceso dialógico. No es cuestión de pasarle un papel, tome, firme aquí. El consentimiento informado no es un papel o un documento, es un proceso gradual y verbal que se da dentro de la relación médico-paciente, por el cual el paciente acepta o no someterse a un procedimiento. Si el paciente no acepta, no podemos obligarlo a someterlo a ese procedimiento. La relación médico-paciente siempre tiene que ser con bondad. Nada más con Dorito le dice, usted, mi amigo, tiene mucho que dar, y yo voy a dar en estas condiciones, su corazón, sus riñones, su ojo, su vida. O sea, lo está mirando como un donante, no como un paciente. Eso no debe ocurrir, no puede ocurrir. Y hay que considerar también que de acuerdo a las especialidades médicas hay grupos subculturales. No es lo mismo una paciente ginecológica que un paciente pediátrico, que un paciente psiquiátrico. María José de Rosa sabe, ¿no? Y entonces también hay todas estas variantes, así como en los desfiles de moda, ¿no? Cada uno luce una anatomía distinta, las especialidades son así, son de este tipo. Si cada especialidad tiene sus propias características. ¿Cuáles son los requisitos para el consentimiento? El aporte de información en cantidad suficiente. Cantidad suficiente, no se pueden ocultar cosas ni guardar cosas. La comprensión adecuada por parte del paciente, que haya comprendido, ¿no? Comprendido. ¿Qué te dijo el doctor? Que tenía un gato entero con colita. No, una gastroenterocolitis. No es lo mismo. Entiende, el paciente tiene que haber una comprensión adecuada. La capacidad mental para comprender la situación que enfrenta. Un paciente con Alzheimer no va a captar nada de lo que le están diciendo. Un paciente psiquiátrico en fase maníaca menos, ¿no? De tal manera que hay que considerar la capacidad mental, que debe ser una capacidad mental normal, y que tenga la libertad para aceptar o rechazar. Tiene que ser libre el paciente para aceptar o rechazar. ¿Cuáles son las funciones del consentimiento informado? Promover la autonomía de la persona, fomentar la racionalidad en la toma de decisiones, proteger al enfermo y a sujetos de experimentación. Siempre hay que proteger al enfermo o a los sujetos de experimentación. Ustedes ven que en estos momentos que están haciendo pruebas con las vacunas antivirales, ¿no? Hay que las personas tienen que inscribirse, y al inscribirse, para recibir esa vacuna en forma experimental, tiene que autorizar con una firma. No podemos pescar a un grupo y lo vamos a vacunar a todos este montón, no se puede hacer. Porque hay que proteger siempre al enfermo y a los sujetos de experimentación. Evitar fraudes y coacciones. Y satisfacer los derechos de las personas, siempre los derechos de las personas, derechos del paciente. Siempre hay cosas que se enfrentan, por ejemplo, la autonomía de la persona versus la beneficencia. El cirujano ve lo que está haciendo como una beneficencia. El paciente sueña que es un d'Artagnan que se va contra el bisturí del cirujano. Esto es autonomía y esto trabajo de beneficencia. El lenguaje inapropiado. Cuidado con el lenguaje inapropiado, la terminología científica difícil de entender.
Es muy fácil hablar en difícil, pero es difícil hablar en fácil, ¿no? Nosotros manejamos una serie de conceptos en griego y en latín, ¿no? Y el paciente apenas habla castellano o el idioma que tiene. Entonces, cuando usamos un lenguaje inapropiado con mucha terminología científica, el paciente no va a entender nada. También tenemos que considerar que hay reacciones inesperadas. En toda acción médica pueden haber reacciones inesperadas. Puede ocurrir que ustedes le den una aspirina a una persona, que esa persona sea alérgica a la aspirina y le haga un paro cardiorrespiratorio por una aspirina, una cosa absolutamente inesperada que nadie podría pensarlo, pero puede ocurrir. Y considerar siempre a los familiares como ayuda, sobre todo en casos especiales, en casos graves, en personas que tienen enfermedades complicadas o enfermedades tumorales en que hay que someterlo a una intervención quirúrgica y luego hay que agregarle radioterapia y quimioterapia. Entonces siempre hay que considerar a los familiares como ayuda para que le ayuden a entender al paciente y lo apoyen en la decisión que va a tomar. Eso también puede ocurrir. Doctor, no me haga responsable de mi enfermedad. Hay pacientes que no quieren hacerse responsable de su enfermedad. Que tienen terror a hacerlo. Oye, pues si el hígado es suyo, no es mío. Si usted no deja de beber alcohol, no lo voy a poder mejorar de la enfermedad que tiene en el hígado y va a terminar en una cirrosis hepática. Y esa responsabilidad es suya, no mía. Entonces hay que explicarlo y convencer al paciente que asuma la responsabilidad de su enfermedad. Esto toma tiempo, indudablemente que toma tiempo en la consulta, porque hay que conversar tranquilamente, contestar preguntas, pero ese mayor tiempo empleado en la consulta ahorra muchas veces demandas judiciales por reclamos, demandas. Que no piensen ustedes que están perdiendo tiempo, al contrario, están ganando tiempo en la consulta dándoselo para que el paciente quede muy claro lo que se hace. Otra cosa que no se puede hacer es la manipulación consciente o inconsciente. Aquí ven ustedes como el traumatólogo con los estatus que tiene, está manipulando al paciente. O sea, si usted no sigue, va a terminar como la Venus de Milo sin brazos, estatus sin brazos y sin piernas. Así que eso es manipulación consciente o inconsciente. Y hay que considerar que no es un derecho ilimitado. No puede el paciente imponer cualquier cosa. No hay obligación de realizar tratamientos inútiles o perjudiciales. Y otra cosa que se debe considerar siempre la justicia distributiva, porque el médico no se puede gastar todo el presupuesto en un paciente, porque hay otros pacientes que atenderlo. Así que no es un derecho ilimitado al paciente. Hay imposiciones inaceptables del paciente, ¿no? Fíjense ustedes, este paciente que está en psicoanálisis, ¿no es cierto?, porque le está pidiendo al psiquiatra que lo transforme en un gato en el reino de los ratones. ¿Sí? Son inaceptables esa imposición. Eso se da en personas, ¿no es cierto?, que quieren superar a las demás a través de la intervención quirúrgica. Eso en lo personal, yo lo he vivido por ejemplo, hay bebés que quieren tener los senos más grandes para ser mejor que la otra bebé y estar en primera fila, ¿no? Entonces, esas son imposiciones inaceptables del paciente. Y no siempre los deseos de los padres son beneficiosos. Si quiere el padre va a decir, ¿qué tiene esta mujer, por ejemplo, la madre? Está preocupada porque su hija es estudiosa, le gusta leer, no ve televisión, sino que le gustan los libros,
ella cree que está enferma y la lleva esta enferma al pediatra, ¿no? El pediatra le dice que esta niña, en lugar de ver televisión, se dedica a leer y a estudiar. ¿Qué es lo que hace el pediatra? Le pega un golpe en la cabeza, la transforma en una estúpida, y entonces ella ahora dejó los libros a un lado y lo único que está sentada frente al televisor comiendo chicle, y la mamá está feliz, cuando debería haber estado feliz aquí en esta fase. Porque no siempre los deseos de los padres son beneficiosos de lo que quieren para sus hijos. Y siempre el paciente tiene derecho a conocer la verdad. Esta es una ridiculización de lo que era muy frecuente antes de decirle a los niños, ¿no? En el embarazo, entonces la semillita que el papá había puesto en la barriguita de la mamá, como era una semillita, la señora tuvo una planta. En lugar de tener un bebé, un niño, una guagua, como le pusieron una semillita, porque tuvo una planta. Entonces eso siempre tiene derecho a conocer la verdad. Y esto que es muy peligroso, que es el endiosamiento médico. Fíjense usted, el médico, que es bueno, que sus diagnósticos son buenos, que sus tratamientos son buenos, que sus intervenciones tiende a endiosarse. Aquí vemos cómo él se ha hecho pintar en la pared una imagen en que él tiene un pie sobre la muerte y un bisturí de oro. Eso es un endiosamiento médico. Siempre ustedes tienen que tener una humildad médica, nunca endiosarse. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer el formulario? Primero ustedes tienen que establecer los objetivos del procedimiento. Tienen que decir, ¿para qué sirve? Los beneficios que se esperan. Indicar en este documento, las molestias y riesgos que tiene. Es molesto, le va a doler, le va a provocar una reacción molesta, ¿no? Tiene sus riesgos porque si usamos un medio de contacto podemos tener una reacción en el medio de contacto. Hacerle ver qué otras alternativas posibles hay, ¿no? Podemos hacerlo o no hacerlo, podríamos hacer la operación sin hacer ese examen, o no es posible, es mejor hacer el examen. Siempre tenemos que, cuando conversemos con el paciente, tenemos que pensar que es un paciente y no un editor de una revista científica al cual estamos informando. Cuando nosotros publicamos un trabajo médico, ¿no?, en la revista científica, tenemos un editor que entiende lo que le estamos diciendo, que habla el mismo lenguaje nuestro. El paciente no habla nuestro lenguaje, entonces debemos pensar que es un paciente, no un editor de una revista. Escribir este documento con palabras sencillas y usar el mínimo de tecnicismo. No le pueden poner aquí, vamos a hacer una gastrectomía de Hofmeister-Zimmermann. ¿Tiene idea quién es Hofmeister y qué es, no? Un Bill Rosdorf, Hofmeister-Zimmermann. ¿Qué le dice su paciente? Nada, pues, que está ahí hablando en alemán, no que está mencionando a los médicos que inventaron esas técnicas, pero usar el mínimo de tecnicismo, palabras sencillas. Y este documento no debe ocupar más de una carilla, no se trata de hacer un tratado sobre la enfermedad. Y redactar el texto final en forma no complicada, en forma simple. Y en muchos casos es mejor valorarlo en conjunto con el comité de ética. En todo hospital debe haber un comité de ética clínica. Entonces, en casos especiales, hay que consultarlo con el comité de ética. Cuando yo presidía el comité de ética del hospital, revisé con cada uno de los servicios, con medicina, cirugía, obstetricia, pediatría, otorrino, oftalmología, psiquiatría, cómo era el texto, la redacción del texto final que iban a presentar a los pacientes, el apoyo que tiene que tener
el conjunto del comité de ética es muy importante. No caer en esto, no hacer una sábana, ¿no? Usted está graficado aquí en forma humorística, que prácticamente es tan grande que es una sábana la que sirve y el paciente lo único que tiene que poner es la firma. No se trata de eso tampoco. Por ejemplo, un ejemplo de consentimiento informado. Declaro conocer que soy portador de una enfermedad llamada, aquí le ponemos el nombre de la enfermedad, como si usted colecistitis crónica litiasis, se llama la enfermedad, o sea que tiene cálculos en la vesícula, para cuya mejoría se requiere una intervención quirúrgica denominada colecistectomía, nombre técnico, hay que ponerlo, que consiste básicamente en penetrar en la cavidad abdominal, ubicar la vesícula, aislarla y sacarla junto con los cálculos. Se me ha informado que los riesgos de esta operación son fundamentalmente la hemorragia, la infección, el rechazo cuando ponemos prótesis, por ejemplo. Toda prótesis es una estructura ajena a nuestro organismo, por lo tanto podemos tener un rechazo. Yo siempre le digo a las pacientes cuando me piden que les ponga una prótesis mamaria para aumentar el volumen del busto, que es una estructura, ¿no es cierto?, extraña, que está hecha con elementos químicos distintos al organismo, y que el organismo puede rechazarme esa prótesis, no porque yo la haya operado mal o porque la persona esté mal, sino porque es distinta a la persona, ¿no? Sobre todo actualmente que se hacen tantas cosas que se colocan estructuras ajenas al cuerpo humano, frente a los cuales el cirujano tomará las medidas que estén a su alcance, para evitar, ¿no es cierto?, los riesgos o disminuirlos. Uno siempre tiene que hacer todas las medidas para evitar que tenga complicaciones o disminuir los riesgos al mínimo. Mientras más técnica es la medicina, más complejo es esto, y entonces uno tiene que preocuparse de evitar cualquiera de esos riesgos o disminuirlos. También tiene que poner ahí, C, a los riesgos anteriores se pueden agregar los inherentes a mi edad y a las otras enfermedades que padezco, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión, son enfermedades propias de esa persona. Nosotros hay que agregar que podemos tener complicaciones porque la infección es más frecuente en los pacientes obesos, ¿no?, igual que los pacientes diabéticos. Anteriormente se ponen, mire, autorizo entonces al doctor fulano de tal, autorizo al doctor Chapatín para que me efectúe la intervención antes mencionada y otras operaciones complementarias que pudieran ser necesarias para mi mejoría. Usando el ejemplo del cual estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una vesícula con cálculo, ¿no?, y ustedes planifican que lo que van a hacer, van a echar la cavidad abdominal y van a sacar la vesícula completa con sus cálculos. Pero puede ocurrir que en este paciente algunos de esos cálculos hayan pasado por el cístico al colédoco, y entonces la persona no solo tiene una colelitiasis, sino que además tiene una coledocolitiasis, o sea, tiene cálculos en el colédoco. En ese caso uno está obligado a abrir el colédoco, además de sacar la vesícula, uno saca la vesícula, pero además tiene que abrir el colédoco, explorarlo, sacar los cálculos que hay ahí, tomar una angiografía, una colangiografía intraoperatoria, introducir
un medio de contraste para que no se queden cálculos en el colédoco, porque los cálculos en el colédoco van a obstruir la bilis que viene del hígado y producir una ictericia, ¿no? Entonces, ahí tienen que hacer operaciones complementarias, como por ejemplo, tienen que abrir el colédoco, ¿no? Y hacer todo lo necesario para su mejoría, porque si no, no lo vamos a mejorar. Eso no lo teníamos considerado en el comienzo, por lo tanto hay que consignarlo, siempre consignar esto para conversarlo, y por eso te les digo que además de lo que es un documento que se firma, y que firma el paciente y pone su RUT, ¿no? Entonces hay que conversarlo, tiene que haber un diálogo, el diálogo es muy importante. Terminen también con esta frase: autorice que se me administre anestesia, cuyo tipo será decidida por el anestesiólogo, considerando la más conveniente y de menor riesgo para mi condición actual de salud. Antiguamente no teníamos nada más que la anestesia etérea, era darle anestesia general etérea. Bueno, actualmente hay una serie de anestesias, intravenosa, hay anestesias de bloqueo de nervios, de raíces nerviosas, por ejemplo, pueden ser una epidural, por ejemplo, epidural, ¿ya? Para anestesiar las raíces nerviosas, ¿no? Y no es necesario hacer una anestesia general, pero en otros casos no es posible, y a la persona hay que darle una anestesia general, hay que dormirla para poder hacer el procedimiento. Por eso lo decía el anestesiólogo. El anestesiólogo siempre conversa con la persona que se va a operar antes de la operación, ¿no? Conversan, le explican. Hay personas que son muy aprensivas, que le dicen: no, doctor, a mí duermo, yo no quiero saber nada, duermo, que no aceptan este tipo de anestesia. Esto que le dice: no, que me quiten de lo que no sienta dolor, nada más, y quiero estar despierto. También tienen que considerar aquí ustedes el uso de fotografía. Autorizo que se me tomen fotografías o grabaciones de mi operación como documentos científicos y que sirvan para la formación de otros cirujanos. Yo puedo, no sé, opero los fotografías y después llevo el caso a un congreso y expongo cómo opero yo la nariz, por ejemplo, cómo abordo yo el esqueleto nasal para reducirlo y reducirle una nariz muy grande que estéticamente la persona considera fea para sí misma, ¿no? Y que lo disminuye como persona, ¿no? Entonces yo tomo una antes, ¿no? Durante la operación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy sacando los cartílagos de la nariz, estoy sacando los huesos propios nasales, estoy produciendo fractura de la apófisis ascendente, del maxilar, de tal manera que voy a un congreso y explico cómo hago yo una intervención de nariz. Y eso, ¿no es cierto?, debe ser autorizado por la persona. Lógicamente que ustedes no dan el nombre de la persona, y si se ve la cara de la persona le pueden tapar los ojos para que no se identifique la persona, pero tiene que autorizar la persona a la fotografía. O sea, las fotografías también pueden servir para hacerle clase en la escuela de medicina, hacer clase a los pacientes, mostrarlo a los alumnos de lo que interesa en su patología, de tal manera que las fotografías tienen fines científicos, ¿no?, de guardar el documento, de llevarlo y mostrarlo como docente, ya sea en la escuela de medicina o a los mismos colegas, de la técnica que yo uso y cómo me ha ido con esta técnica. Todo debe estar autorizado. Finalmente, tienen que agregar en este documento: firmo este consentimiento con plena libertad y en uso de mi autonomía,
plena libertad, yo no lo estoy presionando, ¿no? En plena autonomía. Firma la persona, pone su nombre, en el caso de que sea un menor de edad o que no esté mentalmente en condiciones, puede firmar un tutor legal, que puede ser el padre, la madre, el hermano mayor, y colocar el RUN para que confirme quién es la persona. Se pone también el lugar y la fecha. Eso completa lo que es el documento, pero como les decía al comienzo, el documento es el resultado final de un proceso dialógico. El problema que empezamos a comenzar desde la primera vez que entrevistamos a ese paciente, en que le pedimos los exámenes, en que hacemos el diagnóstico, determinamos un pronóstico y le indicamos qué vamos a hacer con él para solucionar el problema. Este es el documento final, y ese documento final se tiene que agregar a la historia clínica. Este documento de consentimiento informado a usted no libera de la responsabilidad de presentarse en caso de una complicación. Pero si la persona los demanda y van a un juzgado, el juez va a considerar que ustedes son una persona éticamente intachable y que realizaron este procedimiento de consentimiento informado, le informaron a la persona y la persona lo firmó en uso de su libertad y de su autonomía. Es decir, esto es fundamental para la imagen que el juez pueda hacerse de ustedes. Y esto además es un arma en que ustedes pueden indicar en beneficio personal. Yo conversé con la persona, le expliqué lo que tenía, le dije lo que había que hacer, le dije que era lo más conveniente y le expliqué todo en detalle. Incluso le mostré una fotografía. Lo que yo hago, les muestro fotografías de otros casos, ¿no? Para que vean cómo la cosa la vida. Fíjense ustedes que cuando uno opera una nariz, porque en el caso no es especialidad, al hacer una rinoplastia estética, le cambia totalmente la cara a la persona, ¿no? En beneficio se ve realmente mucho mejor. Pero si la persona tiene una psicopatología, va a decir que le robó su cara, como le ocurrió en el poder en Buenos Aires, un cirujano plástico que operó a una persona, ¿no?, que tenía una psicopatía y no se dio cuenta, no la captó totalmente, y resulta que el paciente dijo que le había robado su cara para ponérsela a otra persona, y llegó y le pegó un balazo y lo mató por haberle robado su cara. Y esas son las cosas que pueden ocurrir, así que por eso que lo más importante es el diálogo con el paciente. Todo lo que ustedes, todo el tiempo que ustedes pierdan conversando con el paciente, lo recuperan en horas, días y meses cuando en los juzgados, cuando hay alguna demanda. Ustedes hagan el consentimiento lo más amplio, lo más centrado posible, lo más simple posible, ¿no?, de tal manera que ustedes puedan exhibirlo como un atenuante frente a cualquier cosa que pueda ocurrir. Finalmente, el delito una vez nos recuerda que se puede hacer un exceso de uso del consentimiento informado, ¿no? Aquí el cura le dice, antes que den el sí en este matrimonio, quiero que firmen esta declaración liberándome de cualquier responsabilidad. Ustedes quisieron casarse, yo los casé nomás, pero libérenme de cualquier responsabilidad. Y lo otro que puede ocurrir es esto. Vengo a que me choquee el estómago, y la lengua también. Entonces, cuidado con el diálogo con los pacientes, porque en ese caso, ¿no es cierto?, es una agresión la que está. Ella le está pidiendo que le choquee el estómago para bajar de peso. Y la lengua también, porque habla demasiado, ¿no? Y entonces, cuidado con el diálogo con los pacientes. Muy bien.
Preguntas. Todo lo que no esté claro. Aprovechen este diálogo. Se abre el debate. Las preguntas. ¿Profe? ¿Sí? Profe, una consulta. Si bien usted dijo que el consentimiento informado es gradual y es dialógico, es porque hay una consulta de por medio, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué pasa en urgencias? ¿Existe consentimiento informado? Claro. Esa es una muy buena pregunta, porque el consentimiento informado es inversamente proporcional a la urgencia, ¿no? Si, si me llega, si tengo un paciente, ¿no es cierto?, que lo atropellaron, un paciente que me metieron una cuchillada en el corazón, no le estoy preguntando, oiga, mire, resulta que usted le metieron una cuchilla en el corazón, le partieron el corazón, y por eso necesito que usted esté informado de esto y me firme. No puedo ponerme en urgencia, prácticamente casi no existe el consentimiento informado, ¿no? Porque uno tiene muy poco tiempo para resolver el problema. Y eso también es claro, ¿no? Pero por lo menos algo que uno alcanza cuando llega el enfermo para allá, no se le mide. Esta es una urgencia importante, tengo que someterlo a una urgencia, tengo que abrirle el tórax, buscar la herida que tiene en el corazón y ponerle unos puntos de sutura y cerrarlo, porque si no se le va a ir toda la sangre por ahí y usted se va a morir, ¿no? Entonces, prácticamente, como este es un proceso dialógico, el paciente no puede llegar y firmar un documento, pero eso no opta para que uno le explique a la persona lo que, ¿no?, y lo que va a hacer. Y, profe, ¿y qué protege a los médicos de urgencia de las demandas, por ejemplo? Su buen actuar, su actitud ética, su conocimiento y su acción en beneficio del paciente. Ok, gracias, profe. No, ninguno de nosotros puede impedir que nos demanden. No hay ningún elemento que impida que nos demanden. Lo importante es que no nos condenen. Y para eso es lo que yo le digo siempre: bondad del médico, diálogo, explicación, actuación en beneficio del paciente, nunca un maleficio. Reprimen non nocere, lo primero no dañar. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa en el caso, digamos, que un paciente que no tenga autonomía requiere una operación o una intervención quirúrgica y su tutor se opone? Bueno, ahí nos queda el recurso legal. Por ejemplo, siempre estas son cosas prácticas que hemos vivido y que se siguen viviendo. Teníamos una niña con una leucemia leucemia significa sangre blanca, o sea, es un cáncer a la línea blanca de los glóbulos blancos que invade todo el organismo y impide que se desarrolle la línea roja y la persona tiene una anemia importante. Entonces uno tiene que ponerle una transfusión de sangre para aportarle glóbulos rojos que le transporten el oxígeno. Pero ocurrió entonces que los padres de la niña eran testigos de Jehová, y los testigos de Jehová no aceptan que se les coloque sangre. Ahora, en este caso de la niña, si no le colocábamos sangre, la niña se iba a morir. Entonces lo que hice fue, con el abogado del hospital, hicimos un recurso de protección ante el tribunal, diciendo que la niña había que ponerle la sangre si no se iba a morir, y que los padres se oponían porque eran testigos de Jehová. El juez determinó que realmente los padres eran testigos de Jehová, porque eran adultos, pero la niña era menor de edad, por lo tanto no se podía considerar una religión específica o el incremento. Entonces el juez dio la orden que se le pusiera la sangre, y le pusimos la sangre y le salvamos la vida. Es un caso práctico que me ocurrió, ¿no? Pueden ocurrir ese tipo de cosas. Ya, profe, gracias. Pero tienen ese recurso.
Pero ustedes siempre adelante con la verdad y con la mejor disposición a hacer beneficencia, siempre la beneficencia. Autonomía y beneficencia. Si ustedes se manejan con la autonomía del paciente y la beneficencia del acto de ustedes, están bien. Más preguntas. El riñón artificial, nosotros podemos someter a una persona a una diálisis, o sea, desviamos la sangre hacia un riñón artificial que va a hacer que se depure esa sangre y que todos aquellos excesos de sustancias que son dañinas para el organismo pasen hacia fuera del riñón artificial. No, y reemplazamos ese riñón. Ahora, el problema bioético es que a quienes vamos a someter a eso y a quienes no. El respirador artificial, nosotros podemos suplantar al pulmón porque el pulmón está afectado, ¿cierto? Con el coronavirus le afectó al pulmón y no tiene superficie ventilatoria alveolar. Entonces lo tenemos que conectar con un respirador artificial que lo va a ventilar. Eso someterlo a una agresión, pero lo conocía. El colocar un marcapaso, por ejemplo, porque el corazón está con una bradicardia muy intensa, o sea, una frecuencia muy baja, que va a llevar al paro cardíaco. Y tenemos que ponerle un marcapaso, y para eso hay que introducir una sonda hasta las cavidades internas del corazón, o sea, la aurícula o los ventículos, y con un aparatito así como el teléfono, quizás el teléfono SIM, puesto debajo de la piel, le va a dar los impulsos para que su corazón siga latiendo. Todos esos casos son casos graves. A veces la persona está en condiciones de aceptarlo, pero en caso que no esté en condiciones mentales, ¿no?, de conciencia de aceptarlo, tenemos que hablar con la familia y decirle, mire, vamos a tener que ponerle un marcapaso, o vamos a tener que hacerle una diálisis con un riñón artificial para eliminar de todas las sustancias que tiene, o vamos a tener que reemplazar la función pulmonar por un respirador artificial. Y así entonces nosotros en ese caso podemos hablar con la familia, o sea, la familia de la persona. Las unidades de cuidado intensivo donde se enfrenta a todos estos casos. Estos casos son graves y si la persona tiene la conciencia para aceptar los efectos, si no, se lo pide la autorización a la familia o al tutor. Más preguntas.